Hola, muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues esta es la explicación porque muchos tienen dudas acerca de cómo hacer las tablas de frecuencia. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, mi tabla de frecuencia es una tabla donde se agrupan todos los datos estadísticos de los que estemos trabajando. Cuando tenemos datos que son muy ampliados, que tienen distancias bastante significativas entre ellos, es muy difícil hacer un estudio puntual, por lo que procedemos a hacer un estudio de tabla de frecuencia con datos agrupados. Primero, les envié este documento, bueno, el acceso a este documento, el link para que vean el comunicado técnico del diario del nuevo coronavirus, y bueno, ahí lo van a leer, van a ver información. Una de las actividades es precisamente interpretar esta gráfica que está aquí, hacer unas cuantas preguntas, etc. Bueno, eso ya lo van a hacer en su debido tiempo. Pero aparte les pido que hagan una tabla de frecuencia con los datos que se encuentran aquí. El número de contagios que había al día 19 de marzo. Y son estos los datos que tenemos, ¿no? Esta tabla pues tiene aquí por estado y la cantidad de contagios que ha habido. Total 182 contagios. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que veamos los datos, ¿ok? Entonces con esos datos nosotros vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Aquí ya tengo copiados los datos, ya con estos ya puedo yo organizarme y saber bien a bien cuántos son, ¿no? Ok, primero nuestra tabla debe de llevar estos datos, ¿no? El intervalo que es de dónde a dónde vamos a estar contando. La frecuencia absoluta, que es el número de datos que tenemos en ese intervalo. Frecuencia acumulada, que es ir sumando todas las frecuencias anteriores. La frecuencia relativa, que es dividir el total de la frecuencia absoluta entre la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada, que es como la frecuencia acumulada aquí, pero solamente que sumamos únicamente la frecuencia relativa. La marca de clase la vamos a necesitar nosotros para calcular la media. Y x por f, esta operación que la necesitamos obtener para poder calcular la media. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar nosotros? Principalmente estas dos. La primera, que habla acerca de, es la fórmula para calcular la mediana. Y bueno, aquí ven bastantes elementos que son un poco raros para ustedes, me imagino, pero no se preocupen, ahorita los vamos a desglosar y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. También tenemos la fórmula para calcular la mediana, que es esta. Igual, cada una de estas letras tiene un significado, tiene un porqué, y se los vamos a explicar a medida que nosotros vayamos haciendo nuestra tabla. Bien, nada más vamos a esperar un ratito porque mi Word no responde. Pero bueno, ya empezó a responder. Ok, primero, para calcular el intervalo tenemos que saber cuántos intervalos vamos a hacer. En este ejemplo, bueno, nosotros vamos a hacer 5 intervalos. Y eso es muy importante, bueno, porque en el ejercicio que yo les dejé que calcularan 10 intervalos. Y bueno, pues ahí tienen que cambiar un dato, pero no es nada del otro mundo. Primero tenemos que ver nuestra tabla y checar cuál es el dato mínimo que existe. El mínimo que tenemos es 1. Y el dato máximo pues aquí lo estamos viendo, es 44. Hay que restar estos dos datos. 44 menos 1 y me da 43. Ahora, para conocer el rango necesito yo hacer una división. Este resultado que me dio de la resta 43, dividirlo entre la cantidad de intervalos que quiero. En este caso
yo tengo que dividir entre 5 porque solamente quiero 5 intervalos. Ustedes lo van a tener que dividir entre 10 porque son 10 intervalos. Entonces, al momento de hacer esta operación, 44 entre 5 me va a dar, perdón, no es 44, es 43 entre 5 me va a dar a 8.6. Ese es el rango de mi intervalo, 8.6. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los intervalos que voy a escribir aquí van a estar distanciados entre sí por 8.6 espacios, bueno, unidades, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar con el mínimo, con el dato mínimo, y de ahí le voy a sumar mi rango, 8.6. Aquí tengo mi calculadora, 1 más 8.6 y me dan 9.6. Entonces, mi intervalo va a ir desde 1 hasta 9.6. Mi segundo intervalo va a ir desde 9.6 a donde haya terminado mi primer intervalo hasta, y vuelvo a sumarle los 8.6 de mi rango. Recuerden que mi rango es de 8.6. Este es el número que siempre voy a ir sumando. Entonces le sumo 8.6, me da 18.2 y continúo haciendo exactamente el mismo procedimiento. A mi dato anterior, a donde quedó mi límite superior, 18.2, lo vuelvo a anotar y le vuelvo a sumar mi rango 8.6 más 8.6 me da 26.8, 26.8 hasta, calculadora, más 8.6 de nuevo, 35.4 y mi siguiente rango de 35.4 hasta, le vuelvo a sumar 8.6 y me da 44. Ok, si se dan cuenta siempre terminamos con el máximo. Empezamos con el mínimo y terminamos con el máximo de nuestros datos. Ahora, la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia absoluta? Pues simplemente tenemos nosotros que contar la cantidad de datos que abarca desde el 1 hasta el 9.6. Entonces me voy a mi tabla y voy a contar la cantidad de datos que tengo desde 1 hasta 9.6. Entonces Zacatecas es uno de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Hasta Puebla voy a contar porque ya Sinaloa ya tiene 13 contagiados y ese número 13 ya pertenece a otro intervalo. Entonces estamos hablando de 17 estados que tienen en una cantidad desde 1 hasta 9.6 contagios. Ahora hay que contar de 9.6 hasta 18.2. Entonces me remito de nuevo a mi tabla y veo desde 9.6 hasta 18.2 que solamente tengo un dato, que es el de Sinaloa. Y entonces aquí pongo 1. Ahora, el siguiente dato es de 18.2 hasta 26.8. Busco en mi tabla desde 18.2 hasta 26.1 y encuentro que tengo a Michoacán, a Ciudad de México y a Nuevo León. Todos estos pertenecen a ese intervalo, desde 18.2 hasta 26. Hidalgo ya no, porque sobrepasa el intervalo. Entonces tengo 3 estados de la República con 18 a 26 casos detectados. De 26 a 35 no tengo ningún dato detectado, no hay ninguno que entre dentro de ese parámetro, entonces aquí sería 0. Y ahora 35.6 a 44 pues solamente tengo uno, que es el de Hidalgo,
que llega hasta 44. Ahora, vamos a contar el total de datos que tengo. Tengo 17 más 1 me da 18, 18 más 3 me da 21, 21 y 1, 22. Tengo un total de 22 datos. ¿Ok? Ahora, mi frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada que tenga en ese dato. Como no tengo frecuencia acumulada en este punto, mi frecuencia acumulada simplemente corresponde a la frecuencia absoluta de este dato. Para el siguiente, tengo que sumar la frecuencia acumulada 17 más la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 1. Entonces haría 17 más 1, 18. Para el siguiente, sumo lo 18 que llevo de frecuencia acumulada más lo de este intervalo, que son 3, me da 21. Aquí como se suma 0, sigue siendo 21, y para el siguiente es 22. Siempre debe ser la misma cantidad al final de frecuencia acumulada que del total. Ahora, de frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa yo tengo que dividir mi frecuencia absoluta, 17, entre el total de datos, 22, que en este caso, al hacer la división, 17 entre 22 me da 0.77 y muchos decimales. Solamente voy a utilizar los primeros dos decimales, 0.77. Para el siguiente sería dividir mi frecuencia absoluta, 1, entre el total de datos, que son 22, y 1 entre 22 me da 0.045. Solamente voy a poner el 0.4, ya que solamente estoy utilizando dos decimales. Entonces estoy truncando a dos decimales. Mi resultado sería 0.45. Para el siguiente tendría 3 entre 22, que me da como resultado 0.13. 0.13. Ok, aquí como es 0 entre 22, pues el resultado va a ser 0. Y el siguiente, 1 entre 22, pues ya tenemos el resultado acá arriba de 1 entre 22, que es 0.45. En mi total, vamos a sumar todos los decimales. Aquí deberíamos llegar a un total de 1, pero como dejamos muchos decimales sin tomar en cuenta, no vamos a llegar al 1, vamos a acercarnos 0.96, 0.98, 99, pero no vamos a llegar al 1. Para poder llegar al 1 tendremos que incluir todos los decimales que me dan estas divisiones. Entonces voy a hacer la suma. Mi Word ya se trabó, pero bueno. 0.77 más 0.45 más... aquí hay un error, ok. Ya vi cuál es el error. Al hacer esta división de 1 entre 22, se nos olvidó poner este 0.04. Entonces aquí voy a quitar este 5, le voy a poner el 0 y acá abajo también. ¿Vale? Es muy importante checar el punto decimal donde está. Ahora sí, espero que ya puedan. 0.77 más 0.04 más 0.13 más 0 más 0.04 y me da 0.98. Como les dije, no llegamos al 1. Lo ideal es que lleguemos al 1, pero en este caso, como dejamos muchos decimales vacíos sin tomar en cuenta, no llegamos al 1, llegamos a 0.98. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es, así como la frecuencia acumulada, ir sumando nuestra frecuencia relativa con lo que llevemos de la frecuencia relativa acumulada. Aquí, como no llevamos nada, empezaríamos con 0.77. En este, habría que sumar lo de este intervalo, que es 0.04, con 0.77, que esto me daría un 0.81.
Para el siguiente me daría 0.94. Aquí continúo con 0.94, ya que sería 0.94 más 0. Aquí, recuerden, sumo la frecuencia acumulada que llevo con la del intervalo, que es 0.04. Y me va a dar 0.98. Debe de coincidir mi total en ambos casos. Bien, ahora para calcular la marca de clase. Para calcular la marca de clase hay que hacer un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Mi límite inferior es 1 y mi límite superior es 9.6. Entonces los voy a sumar, me da 10.6 y lo voy a dividir entre 2. Entre 2, porque estoy sacando un promedio, y me da 5.3. Entonces mi marca de clase es 5.3. Y así sucesivamente con todos los otros. Repito el procedimiento. Sumo el límite inferior con el límite superior, 9.6 más 18.2, y lo divido entre 2. En este caso me da 13.9. Para el siguiente, bueno, ya los tengo aquí yo hechos, calculados, y es 22.5. El siguiente es el 31.1 y el último es 39.7. ¿Sale? Esa es la marca de clase, que sería como la mitad del intervalo, el punto medio del intervalo. Ahora, aquí tenemos ya puesta como una formulita, que es X por F, F de frecuencia absoluta. Entonces hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso sería multiplicar 5.3 por 17. Hacemos la operación 5.3 por 17 y me da 90.1. 90.1. ¿Ok? Y así voy a volver a hacerlo con cada uno de estos. Marca de clase X por frecuencia absoluta. 13.9 por 1, pues me va a dar 13.9. Aquí 22.5 hay que multiplicarlo por 3. 22.5 por 3 me da 67.5. 67.5. Aquí 31.1 al multiplicarlo por 0, pues va a dar como resultado 0. Y 39.7 por 1 me va a dar 39.7. Ahora aquí vamos a sumarlo. Voy a sumar 90.1 más 13.9 más 67.5 más 39.7. 90.1 más 13.9 más 67.5 más 0 más 39.7. Me da un resultado total de 211.2. 211.2. ¿Para qué quiero calcular esta cantidad? Bueno, esto que acabamos de hacer de multiplicar frecuencia absoluta por la marca de clase en cada uno de los intervalos y después sumarlos es lo que me indica que haga en esta fórmula. Me dice la sumatoria de i desde 1 hasta n. N es la cantidad entera de los datos, que son 22. Tengo que hacer la suma de todos los datos multiplicando mi marca de clase por mi frecuencia absoluta y dividirlo entre n. N es el total de datos. El total de datos es 22. Por lo que para calcular mi media va a ser igual a 211.2 entre 22. Vamos a hacer 211 entre 22 y me da 9.6.
mi media es igual a 9.6. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular nosotros la mediana. Recuerden que para calcular la mediana es el dato que se encuentra justo a la mitad, ¿sale? Y bueno, podríamos sacarlo nosotros con esta tabla. Desafortunadamente nuestros datos de la tabla están desordenados. Observen que sí, Hidalgo tiene 44 y Zacatecas es 1, parecería que va en orden, pero vean cómo no es cierto. Morelos tiene 2, después sigue Guerrero y luego regresa otra vez a 3 con Guanajuato, entonces los datos están desordenados. Por lo que tenemos nosotros que aplicar nuestra fórmula de mediana. La fórmula de mediana es esta. Mediana es igual a LI. LI quiere decir el límite inferior. Perdón. Un momento. LI, que es el límite inferior, más n entre 2, n que es la cantidad de datos entre 2, menos f mayúscula i, que es la frecuencia acumulada del intervalo que tenemos menos 1, o sea, tenemos que poner la frecuencia acumulada del intervalo anterior, entre fi, que es frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana, por la amplitud del intervalo. Ok, pero antes que nada tenemos que encontrar la posición de nuestra mediana. ¿Cómo calculamos la posición de nuestra mediana? Lo calculamos sumando la cantidad de datos, que es n, más 1 entre 2. Entonces, antes de calcular la mediana, tenemos que calcular su posición. N, que son 22, más 1, todo entre 2. $22 más 1, pues me va a dar 23, entre 2 me da como resultado a 11.5. ¿Sí? Entonces quiere decir que en el dato 11.5 está nuestra mediana. Ok, vamos nosotros a ver cuál es o en dónde se encuentra nuestro dato 11.5 y para eso vemos nosotros la frecuencia acumulada. Y pues bueno, nuestra primera frecuencia acumulada que va de 1 a 9, aquí tenemos que se encuentra el dato 11.5. El dato 11.5 está aquí dentro de mi primer intervalo. Entonces, pues eso ya nos aclara que la mediana se encuentra aquí en este intervalo. Esperen un momento que mi Word no responde. Pero bueno, ya está. Ahora, aquí va a estar mi mediana. Lo voy a poner con otro color para que veamos los datos. Ok, primero que necesitamos de esta mediana es el límite inferior, el LI. El límite inferior es 1. Entonces, mi límite inferior, los voy a ir apuntando acá. Es igual a 1. N es igual a 22. Frecuencia del intervalo menos 1. Como nosotros estamos en el primer intervalo, nuestro primer intervalo,
El intervalo menos 1 sería el intervalo 0, y en el intervalo 0 pues no hay nada, no tenemos nada, entonces nuestra frecuencia acumulada del intervalo 0 es 0. Frecuencia absoluta del intervalo en el que estamos. La frecuencia absoluta del intervalo en el que estamos es 17. Bueno, aquí es F minúscula, hay que acordarnos F minúscula. Quito el índice, F minúscula es 17. Ok, ¿qué otro dato necesitamos? La amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo se obtiene restando el límite superior con el límite inferior. Entonces yo voy a restar de 9.6, le voy a restar 1. Entonces la amplitud de mi intervalo es de 8.6. 8.6. Entonces con esto ya podemos nosotros empezar a hacer nuestras operaciones. Voy a poner aquí todo junto para que me dé chance de hacer mis operaciones. Esto no tiene que superficie. Ok, y ahora, bueno, primero n entre 2, n que es 22, entre 2 me va a dar 11. Voy a ir apuntando aquí la operación. Tengo mi mediana, que es igual al límite inferior. El límite inferior es 1 más la fracción, tengo la parte de arriba, n entre 2. Lo voy a escribir para que veamos qué es lo que sucede. N vale 22, 2 por 2, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 0, todo dividido entre f, la frecuencia absoluta del intervalo, que es de 17, multiplicado por 8.6. Ok, esa es mi operación, o así quedaría mi fórmula. Entonces vamos a ir haciéndola por partes. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Bueno, ya sabemos que 22 entre 2 me va a dar 11. Menos 0, pues me va a dar 11. Y me va a quedar 11 entre 17 por 8.6. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es la multiplicación de 11 por 8.6. No, primero voy a hacer la división para que quede todo claro. Vamos a hacer la división de 11 entre 17. 11 entre 17 me da 0.64 ni muchos decimales, solamente voy a tomar los primeros dos, entonces tendré aquí 0.84, perdón, 64, y eso lo tengo que multiplicar por 8.6, entonces tengo 0.64 por 8.6, que me da 5.504,
multiplicación me dio 5.504 y lo sumo con 1 y obtengo mi resultado, que sería 6.54. Ok, solamente vamos a dejar un decimal y ya tengo mi mediana. Apunto acá arriba, mi mediana es de 6.5. Ok, y listo. Con eso ya completamos todos los requerimientos de la actividad. Me piden frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. La marca de clase y la multiplicación que hicimos aquí, acuérdense que lo hicimos para obtener la media que también ya la calculamos, 9.6, y la mediana 6.5, que también la calculamos. Bueno, pues espero que les haya ayudado la explicación a hacer su tarea y bueno, cualquier duda que tengan estoy atento a sus comentarios, ya sea que me los manden por servo o al correo electrónico. Pues espero que estén muy bien, chicos, les mando un saludo. Yo soy su profesor, el prof. Juan Mate. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos pronto.